Queridos amigos, sean bienvenidos todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de HarperCollins México a esta transmisión donde nos honramos de tener la plática de dos grandes amigos nuestros. El primero de ellos es César Silva Márquez y la plática va a girar en torno a el libro Sombras nada más. Quiero contarles un poquito acerca de quién es César Silva. Él es Premio Binacional de Novela Joven, Frontera de Palabras en el 2005. También es Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí en el 2011, Premio Estatal de Ciencias y Artes en Chihuahua en el 2010 y Premio Nacional José Rubén Romero en el 2013. Es un poeta, un literato, un narrador y bueno, él nos estará hablando hoy acerca de su libro Sombras nada más. Y por el otro lado nos honra que quien lo estará entrevistando es nuestra gran amiga René Carvajal. Ella es una feliz mamá. Ella dirige el proyecto Escape de Letras y bueno, afirma que le roba mucho de su tiempo y mucho de su energía también. Ella es una incansable estudiosa de historia, de arte y de cultura. También está estudiando ya creación literaria para poder tener su libro próximamente. Y colega mía, también mercadóloga de profesión. Bienvenidos a ambos. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y gracias a nuestros amigos que nos estarán viendo. Yo vuelvo al final para nuevamente agradecerles por todo lo que ustedes, los minutos que han destinado a estar con nosotros. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan, y gracias, César. Para mí es un honor estar aquí platicando hoy sobre tu libro contigo. Acá ya te haré algunas preguntas y que nos cuenten, pero bueno, para los que nos están escuchando que no lo han leído, esta es una historia que voy a tratar de no hacer ni un solo spoiler porque vale la pena ir descubriendo todo, pero para que nada más se les antoje un poquito. Es una historia que está situada en Ciudad Juárez, o más bien yo diría que Ciudad Juárez es uno de los personajes más importantes de la historia. Ahorita hablaremos un poco de eso. Y es la vida de periodistas, policías, personas normales alrededor de la muerte de alguien. Entonces, es una novela policíaca, pero lo interesante es que está situada en un contexto en México, ¿no? A veces los que leemos ese género por lo general, o bueno, muchas veces, son estos policías gringos, estas escenas de otros países que no corresponden tanto con nuestra realidad, con la personalidad de nuestros policías y de nuestro sistema como México. Entonces, esta es una novela que nos sitúa en este contexto real, tristemente muy real, y pues es interesante ir descubriendo la personalidad y la psicología de cada personaje, que también hablaremos sobre eso ahorita. Pero bueno, esa es como la introducción de lo que es esta historia, y a mí me encantaría, César, si para empezar nos cuentas por qué esta historia, cómo llega a ti. De hecho, algunos de los personajes ya existían, bueno, tú ya los habías creado y los retomas para crear esto. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, René, por el espacio y la lectura. De hecho, hay que, mira, tanto libro que hay que leer y que, pues, leas el mío, pues eso es muy bueno y te lo agradezco y honroso, ¿verdad? Y eso Ay, te no, lo al digo de contrario. verdad, de verdad, de verdad. Mira, estos personajes ya existían en una novela que se llama La balada de los arcos dorados, ¿sí? Y es una novela que salió en el 2014 y desde entonces pues estuve trabajando de alguna manera en una segunda parte, ¿no? Se puede leer como segunda parte si ya conoces a los personajes, pero si no los conoces es prácticamente innecesaria la primera parte, aunque pues bueno, si así conoces la primera, de alguna manera el conocimiento de los personajes, sus características, sus personalidades, pues se van redondeando en esta nueva parte, ¿no? Elmer Mendoza un día me dijo, oye César, ¿y no piensas sacar estos nuevos a estos personajes otra vez? Y yo le decía, pues no tengo ahorita ninguna idea de cómo hacerlo ni nada. Y me dijo, pues deberías trabajarlos porque están muy bonitos. Eso me dijo él. Y entonces, pues con los años se me ocurrió esta historia. O sea, pasando el tiempo dije, ya sé cómo pueden salir ellos otra vez. Es muy complicado de pronto hacer de alguna manera una saga, ¿no? No pienso yo en una saga, no es, pero al menos hasta este momento ya tenemos una segunda parte, ¿no? Los personajes son
escogidos de esta manera desde el principio, porque de algún lado tenemos la vulnerabilidad del joven y aparte periodista, que sabemos nuestra situación como México sobre los periodistas, como la precariedad en la que trabajan. Y del otro lado tenemos al policía que ya es mayor, colmilludo y de alguna manera protegido, ¿no? Y de ahí yo trato de jugar con estos dos personajes que a mi gusto es como si agarraras a Batman y lo dividieras en dos y los dos platicaran. O sea, Bruce Wayne y Batman juntos, ¿no? De alguna manera, aun y que Bruce Wayne sea este personaje un poco fiestero y borracho y que le valga el mundo, y del otro lado tenemos a Batman que le vale su vida, ¿no? Pero quiere hacer el bien, pues los dos conversando se me ocurriría que son estos dos personajes, ¿no? De ahí viene la idea, de ahí viene la idea de estos dos personajes, ¿verdad? De ahí es donde trato yo de alguna manera que tengan sentido ellos dos en esta vida que les puse, ¿verdad? Y justo ahorita que decías de Elmer Mendoza, yo encuentro que tu libro tiene algunos guiños a él y algunas otras cosas que ahorita nos platicarás, pero justo yo creo que tu libro es de esos libros que tienen la profundidad que el lector aporte. O sea, si alguien desconoce las referencias que tú haces, o los guiños, puede leer la historia, puede gustarle, puede entenderla, porque el hilo conductor del asesinato, la vida del policía, el reportero, la reportera, etcétera, te da la historia en sí misma y puedes disfrutarlo y entenderlo. Pero a lo mejor si eres una persona que conoce todas estas referencias, igualmente te va a encantar el libro y le vas a entender como una profundidad más allá. Yo no sé en qué nivel estoy, debo confesarte que hubo muchas cosas que yo decía, ¿esto quién será? Y googleaba, ¿no? Ah, ok, era no sé quién, ¿no? Sí. Pero es lo padre de tu libro, que yo creo que puede abarcar varias generaciones y puede abarcar varios tipos de lectores, porque la profundidad que encuentra el lector va a depender del conocimiento previo que tú tengas sobre el tema, los guiños o las cosas que mencionas, sin que la falta de esta estropee la lectura, ¿no? O la experiencia de leer el libro. Sí, sabes que los guiños son eso. O sea, si alguien lo... Es como un coqueteo, ¿no? Si lo alcanzas, si lo alcanzas a agarrar, pues dices tú, ay, mira ¿no? Pero si no lo alcanzas a agarrar, pues no pasó nada, porque pues pasaste de largo, nadie se dio cuenta, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que hace que el guiño sea de alguna manera coqueto, ¿no? Si lo agarras, bien. Si no lo agarras, no pasa nada. Porque pues simplemente se van construyendo estas otras capitas encima y estas capitas pueden ayudar a sonreír un poco ante las cosas terribles que van pasando, ¿no? No importa que tú no conozcas, por ejemplo, los personajes, eh, por ejemplo, al agente amarillo, ¿no? Por ejemplo, ese es un guiño que no todo el mundo lo cacha y seguro pasará desapercibido por varios, pero por otros no. Entonces van a decir, mira, aquí sale algunas de las novelas de Stephen King están ahí y muchas las agarran y otras no. Te voy a dar un ejemplo de la otra novela. En la otra novela hay un personaje que es española, ¿sí? Y entonces se sube a su Ford Fiesta blanco. Y entonces, pues nadie sabe hasta que alguien dice, ah, ese Ford Fiesta blanco es una canción de los Hombres G, ¿sí? Porque es una cuestión de españoles que está funcionando y funciona si es que quieres que funcione. Si no, nada más es un carro Ford Fiesta blanco, nada más, hasta que lo agarras y dices, mira, es el carro. Y sí, una vez me dijeron, oye, ese es el carro de los Hombres G, ¿verdad? Le digo, sí, ya lo dejan pasar, ¿no? Dicen, ah, qué chido. O sea, pero si no, pues es un carro blanco. O sea, sin sentido, no más por decir que es blanco y que es un Ford Fiesta, ¿verdad? Pero son Y estos guiñitos que vienen y van. Ahora, esta novela, déjame decirte, sí tiene muchos guiños, o sea, muchos, desde que va empezando hasta que se va acabando. Al final, cuando alguien dice,
Ahora sí vas a ver cómo se va a poner esto, no sé si te acuerdas, ¿no? Pero dice, ahora sí vas a ver cómo se va a poner esto, el final, 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 final. Esa es una frase de la película de Batman, ¿sí? Y del libro de Batman el del año 1, ¿sí? Entonces, si lo agarras, lo agarras. Si no lo agarras, pues no tiene caso tampoco. O sea, son guiños que están volcados ahí desde todo lo que va sucediendo. Te digo, es una novela terrible, como tú ya sabes, pero también está llena de este coqueteo con lo absurdo de la vida, que es lo que yo quise, pues, construir a final de cuentas. Una cara no amable, pero sí absurda de todo lo que pasa mientras lo que pasa es horrible, ¿verdad? De Que alguna justo, manera. que justo esa sensación me dejó, ¿no? Como que lo que estás leyendo es terrible, pero no sé si, no es como ironía, no es burla, sino es como un humor como de es lo que es, los personajes son lo que son, en el contexto lo que tienen que hacer, pero, y sí, o sea, pero no es una lectura dolorosa de que sufres, sino que la lees sabiendo que es terrible, pero con cierto humor que lo pasas agradable, o sea, no es una lectura que te rompa, ¿no? Sino que lo pasas bien leyendo, aunque sabes que lo que estás leyendo es terrible y lo que decíamos, que aunque es ficción, es más real que ficción, vaya, a lo mejor justo en esta historia es ficción, pero esto ha pasado realmente incontables veces. Terrible, ha pasado terrible. Y, por ejemplo, esta plática o puede ser muy seria o puede ser muy cotorra, ¿no? Depende de qué quieras de hablar y de qué quieras, de hacia dónde te quieras dirigir, ¿verdad? Pero tengo un amigo que dice, oye, es que tu novela es terrible, no la quiero ni siquiera poner que me gustó, porque no me puede gustar lo que pasa. Y luego le digo, pero pues de lo que queremos es que se venda, di que te gustó, ¿por qué no? Entonces, batalla él para eso porque estuvo platicando, es un psiquiatra. Me dice, es que no, está horrible lo que pasa, César. Está Bueno, horrible pero todo. una cosa es que te guste lo que pasa y otra cosa es que te guste el libro por cómo está escrito, por los Exacto, exacto, personajes, es lo que por yo todo, digo. ¿no? A mí me parece Eso es lo que yo digo. fabuloso la construcción, la narración, todo me parece fabuloso. Claro que los hechos en sí del libro no, pero sí me Sí, gusta este tipo de libros, me encanta porque ponen sobre la mesa muchos temas muy interesantes que es importante que se hablen, que estén ahí, que tengan presencia, porque forman parte de nuestra cultura, de nuestro día a día, y que no por eso quiere decir que estén bien, pero está bien hablar de esos temas. Y algo está. que me encanta, que me gustaría que también nos platiques, es cómo están la psicología, la construcción de estos personajes, porque cada uno tiene algo en particular. No es un libro de buenos y malos, o de buenos contra malos, o del héroe y el villano. Es un libro de personas reales, ¿no? Realmente todos tienen su luz y su oscuridad, y como somos nosotros, ¿no? En realidad, cualquiera de nosotros, si nos hacen un poquito de investigación, te aseguro que encuentran cosas muy buenas y cosas no tan padres. Entonces, Exacto. eso es lo que tienen todos tus personajes y que los hace muy comunes, o que sí podríamos conocer a alguien con ciertos perfiles. De hecho, en algunos te inspiraste, me parece, ¿no? En personas que conoces o no. Pues sí, hay unos que existen porque quiero que existan, pero, o sea, la inspiración viene o la construcción viene de gente real, ¿no? Todo, desde el mismo nombre de Pastrana, era una amiga que tuvo un problema con intrafamiliar y llegó su agente Pastrana, así, y cuando me está diciendo, ¿cómo se llama? El agente Pastrana. Dije, así se llama, sí. Le dije, ya tengo el nombre Lo del quiero. agente Pastrana. Es que se oye tan policíaco, ¿verdad? Sí. Y él le decía, si quiere, señorita, yo arreglo este asunto, nada más deme permiso y yo lo arreglo. Imagínate que te dice alguien algo así qué horror. Pues horror, pero sobran ganas, ¿eh? O sea, Pues porque sobran si te ganas, esperas pero qué a horror. que la ley, y si te esperas, o sea, casi, casi sí, ve y madréalo y que pague lo que hizo, Exactamente, por supuesto. exactamente. Sí. Y ella no, ella, aun y que estaba en una situación horrible, a final de cuentas no se dio, ¿no? Pero él estaba a punto. Y entonces ya teníamos a Pastrana. Y el Pastrana andaba dando vueltas en la cabeza por muchos años. Estaba ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Y luego, un día va Luis Curiaqui a mi casa. Ya vivo aquí en Jalapa. Él llega y me cuenta
él es periodista, lo puedes localizar como Luis Curiaki ahí en internet, en las redes. Trabaja para F o trabaja para Vice, para F. Él es de esas personas, ¿no? Que anda muy movida. Y entonces estaba ahí, ¿no? Estaba ahí contándome una historia horrible de cuando lo levantaron. Sí, cuando lo levantaron. Y entonces, en ese momento digo, esta es la voz de mi personaje otro, o sea, del periodista. Y entonces empecé a entrevistarlo a él, mientras escribía le hablaba, y mientras construía todo lo que tenía que construir, iba comunicándome con él, ¿sí? Y bueno, necesitamos a un contrapunto, ¿no? Que es, por ejemplo, a Rosana Rodríguez, también ese personaje era muy importante y yo conozco a 3 Rosana Rodríguez, en ninguno se basa, ninguna tiene que ver con eso, pero el nombre de Rosana Rodríguez me gusta porque es como si fuera un personaje de cómic, ¿no? De Peter Parker, ¿no? Peter Parker, Rosana Rodríguez. Y entonces, también por una película que es mexicana, que se llama Solo con tu pareja, donde todos terminan igual, ¿no? Silvia Silva, ¿no? Silvia Silva es uno de los personajes, etcétera, etcétera. Entonces dije, yo quiero eso. Y también, si nos vamos muy literarios, yo le puse esos nombres, son nombres bolañescos de Roberto Bolaño, porque él usa esa fórmula para muchos nombres, algunos nombres. Entonces dije, yo quiero también a tener mi personaje de cómic, que es Rosana Rodríguez, y que está formulada por por varias cosas que yo conozco, algunas reales, otras que he investigado, y por eso existe Rosana Rodríguez tal como es, ¿no? Oye, y que me encanta ese personaje porque le diste una característica muy singular, que además me gusta que esté, porque yo sabía que existía, pero bueno, no lo había leído en alguna novela, y es estos orgasmos repentinos que ella tiene, que está en el súper, está trabajando, está con alguien y tiene esta situación, y entonces también la hacen como, pues muy singular en la forma que es, en la forma que, digo, yo acá más bien, el caso que yo conocía era muy feo, o sea, realmente no le gustaba, aunque todo el mundo dice, ay, pues sí, orgasmos, ¿no? No, no, o sea, es que no poder controlar cuándo, dónde y cómo era Sí, como sí, muy sí. frustrante. Entonces, esta condición que le das lo hace como esta parte muy interesante de ese personaje. Sí, mira, yo creo que no, yo creo que, yo creo que ella no es que le guste, yo creo que ella, como es también chauvinista, ¿verdad? Entonces yo creo que lo aprovecha de alguna manera. Yo creo. Tendría que meterme más todavía en ella para entender por qué, A pero mí sí me dio la existe. sensación de que aprendió a vivir con eso, o sea, en el punto en el que está en esta novela, en la edad, en la experiencia, me dio la sensación de que ya pasó por una etapa gris y ya es como, pues están, ¿no? Y ya vivo con esto, así es, Sí, así. así soy yo, así soy yo. Y yo Exacto. creo que eso es lo que hacen todos los personajes. O sea, así soy yo. Eso dice, o sea, así soy yo. Y tengo que sobrevivir a esto. Luis Curiaki tiene que sobrevivir a sus adicciones. Pastrana tiene que sobrevivir a sus obsesiones. Luna no tiene tantas obsesiones, pero bueno, sí tiene una obsesión, pero no tiene un problema. Él es el más descarado, yo creo, de todos. Y bueno, todos se van construyendo de esa manera. Así soy yo. O sea, ellos se conocen bien. Yo creo que eso es lo que me gusta de ellos, es que hasta este momento ellos están inconformes con lo que son, pero no pueden hacer nada en el mundo más que hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? En algún momento me preguntaron a mí, oye, ¿y si les dijeras algo a ellos? ¿Qué les diría? Le digo, pues nada, porque no te harían caso. O sea, no, yo creo que ellos no te van a hacer caso de lo como son, no creo que les interese mucho que les digan, Escucharte. "No, que no lo hagas, ¿no? O sea, no creo que llegue a eso, pero yo creo que va por ahí la cosa, creo yo, no sé, yo no sé, nada más los voy inventando, ¿no? No sé. Oye, ¿y cómo es este proceso de inventarlos? ¿Eres de los que se sientan con la mente en blanco y a ver qué sale o lo planeas antes y luego lo aterrizas? ¿Cómo es tu proceso? Pues yo creo que son las dos cosas. Uno se va imaginando a los personajes primero para poderlos, o sea, uno los va dibujando, ¿no? Va dibujando, le va poniendo nombre,
les va poniendo su manera bueno, al menos es lo que yo enseño en los laboratorios que doy, en los talleres. Tú vas dibujando tu personaje con nombre, con apellido, le vas dando su mundo. A lo mejor no te sale al principio todo, pero lo vas rellenando, o sea, te pasas al otro, ¿no? René hace esto y ya, la dibujas un poquito y luego César hace esto. Y luego te regresas, ya cuando te atoras con César, regresas con René. Ah, por cierto, los papás de René son tal por cual y hacen esto. Y luego te regresas. César Silva hace todo esto. Y ya cuando te atoras, te regresas a otro y los vas haciendo su perfil hasta donde alcances. Y ya teniendo el perfil, pues vas trabajando con ellos y los vas modificando si no te gusta algo, ¿no? Luis Curiaki era más chico, pero creo que la edad que le puse, bueno, era muy joven cuando empieza la novela la otra, y dije, no, no puede ser tan joven, no, o sea, lo necesito un poquito más adultito para que pueda ser un poquito más, porque si está muy joven, pues nada más es muy aventado, pero yo lo quiero un poco más inteligente, ¿no? Y Pastrana lo quiero de esa edad para que empiece a sentir la edad real, o sea, en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si lo pones muy joven a Pastrana y el otro, pues casi son iguales. Entonces, tienes que jugar con esos elementos. Rosana es de la misma edad que Luis Curiaki y Luna es un poquito mayor que ellos dos, un poquito, para que tengan ese mismo juego, ¿no? Eso es lo que yo veo y así los hice, porque de pronto se los imaginan a algunos más grandes, ¿no? Se los imagino un poquito más grandes. A Luis me lo imaginaban de 40, pero pues cada quien, ¿no? Pero pues si lo leen así o lo leen como lo tengan que leer, ya es suficiente para ellos, porque no se va diciendo las edades, no se van construyendo conforme va avanzando y no se dicen precisamente porque no quiero que se sepa al principio, pero también nadie les pregunta, entonces pues hay que sigan Te da con su una vida. idea, los comportamientos, las decisiones te va dando como Algo una así, idea. ¿verdad? Creo que sí, son milenialones, un poquito mayores, algo así. Muy bien. Oye, y retomando Ciudad Juárez, que decía al principio que es para mí uno de los personajes, así como estos que hemos nombrado, el ciudad, la atmósfera que creas, me parece que es también o sea, que este libro y esta historia sin esa ciudad cambiaría totalmente. O sea, la ciudad le da como un contexto muy único. Tú viviste ahí, ¿no? Cuéntanos. Yo soy juarense, yo hasta hace 12 años viví ahí, ¿no? Sí, hasta hace 12 años viví ahí. Es una ciudad que quiero mucho, aunque parezca oxímoron, ¿verdad? Pero la verdad sí me gusta mucho. Es una ciudad fea, pero es una ciudad muy cálida. Es una ciudad que te hace sufrir poquito, poquito cuando vas llegando. Y eso yo lo digo por los que llegan, ¿no? Pero ya a ese poquito es muy poquito tiempo y luego ya te quiere la gente. Lo que me he dado cuenta es que no les gusta que se vaya la gente de Juárez. Son muy celosos los juarenses. Eso me he dado cuenta, fíjate, últimamente. Pero es una ciudad que a mí o sea, pues es mi ciudad. Yo soy de Ciudad Juárez y si las cosas van así, yo creo que me voy a morir juarense antes que otra cosa, ¿no? Y así es. Es una ciudad que te da, mm, que da muchas cosas muy distintas a muchas partes de México. Por ejemplo, cuando aquí Magali, mi esposa, me contaba que cuando ella entraba a la facultad de ingeniería, por ejemplo, eh, o sea, les chiflaban, les iba bien mal con los hombres de ingeniería. Y en Ciudad Juárez, pues no, en Ciudad Juárez hay muchas mujeres estudiando ingeniería, ¿no? La mitad de yo soy ingeniero, la mitad de mi salón eran mujeres. Mi primer jefe en mi primer trabajo, mis primeras dos, a ver, mis primeras dos jefas, pues, no, fueron 3 mujeres, fueron jefas mías. 3, o sea, llegué, era Verónica, y luego era, Patricia, y luego fue Ana, ¿sí? Eran mujeres. Entonces,
o sea, yo nunca sentí esto mira, le estás, o sea, este machismo extraño del que se habla, obvio que sí existe, no lo voy a decir que no voy a decir que no, pero es distinto, ¿no? Es distinto. Entonces, también cuando yo tuve que trabajar en tener gente a mi cargo o para el departamento en el que yo trabajaba, que era servicio al cliente, pues entrevistabas mujeres y entrevistabas hombres, y lo que menos nos fijábamos era si era hombre o era mujer, sino que cumpliera con los valores que necesitábamos, y pues teníamos mujeres, pero no era así como que, mira, tienes más mujeres que hombres, o mira, tienes más hombres que mujeres. No, eso nunca entró a ser un problema, ¿no? Realmente no. En donde yo trabajaba, mi vida como fue, había mujeres y hombres y nadie decía, es que hay más mujeres o es que hay más hombres. No, había cierto equilibrio en esa manera. Y luego otra cosa que había o hubo fue que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en Juárez se vivió mucho antes de que existiera el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, nosotros teníamos ya, sí, casi todos pueden pasar. El privilegio de estar en Estados Unidos sigue siendo un privilegio, pero casi todos pueden pasar porque son fronterizos, ¿no? Entonces es más sencillo pasar, es más sencillo. Entonces, pues yo todavía me acuerdo cuando éramos muy niños, mi hermana y yo, y pasábamos a hacer el mandado en Estados Unidos porque era mucho más barato, ¿sí? Y luego ya regresábamos. En Ciudad Juárez había un Kentucky Fried Chicken que era el primero y luego cuando vino el tratado lo quitaron y lo construyeron un Kentucky Fried Chicken ya de tratado de libre comercio que era mucho menor de lo que teníamos. Nosotros teníamos uno muy gringo, muy gringo. Entonces, el tratado lo vivimos mucho antes. Todo eso da a la ciudad una cuestión peculiar y particular. Y ni siquiera estamos entrando a la cuestión política que tiene que ver con todas las asesinadas de Juárez, ¿verdad? Que se usó como, y no las voy a negar, no voy a negar esa cosa horrible desde el 93, pero también, como uno está inmiscuido ahí, no te corresponde a ti resolverlo, sino que nada más da coraje, ¿verdad? Y tratas de que no sucedan cosas horribles a tu familia o a tus amigas o a la gente que está alrededor tuyo. Alguna vez un poeta fue a Ciudad Juárez y les preguntaba como si él qué, era de la Ciudad de México él, y les preguntaba, oye, y cuéntame lo de las mujeres, ¿qué quieres que te cuente? No, tú cuéntame, ¿por qué no se ha resuelto? Y yo, pues, si, o sea, si yo no soy policía y los policías no lo pueden resolver, ¿por qué piensas que yo, que escribo nada más poemas, porque en aquel tiempo yo escribía poemas, puedo explicarte a ti una complejidad de este tamaño que hasta este momento no se sabe? Entonces, y ahí nos vamos metiendo a la otra cosa. Ahí vamos entrando a una situación de políticas y antropológicas, y eso nos lleva precisamente a la violencia de género y caemos en todas mis novelas. En todas las novelas que yo he tratado, la violencia de género está de alguna manera puesta ahí, con este toque noir, ¿no? Con este toque oscuro, con este toque de novela negra. Y bueno, tú no lo quieres decir, pero en esta novela de la sombra nada más, hay un asesinato de una mujer que es antropóloga porque está haciendo un caso, en entrevistas, y eso sucedió, o sea, eso sucedió. Mataron a una antropóloga haciendo, una socióloga estaba haciendo entrevistas a mujeres por violencia familiar, intrafamiliar, y la matan porque el tipo, uno de los esposos de las entrevistadas, pues piensa que lo van a denunciar. No entiende de qué va esta cosa y matan a la mujer. Y de ahí se desprende todo lo que tú quieras, ¿no? Todo lo que tú quieras. Y pues bueno, eso no sucedió en Ciudad Juárez, eso sucedió en la Ciudad de México o en Veracruz, no recuerdo dónde.
Y entonces, la Ciudad Juárez es distinto, pero también es un reflejo de todo este país que se llama México, ¿verdad? Claro, y que para los que no vivimos ahí o no somos de ahí, es lo que nos llega, ¿no? Es la información que nos llega, es Sí, la noticia que nos claro. llega, es como la comunicación o la imagen de, Claro. que nos llega de eso. Y te digo que por eso, y la verdad con un poco de morbo, o sea, cuando vi el libro y vi de qué se trataba, sí dije, hijo, quiero leer esto, ¿no? Porque va a estar intenso y es un tema que está como muy ahorita, que nos interesa mucho, sobre todo a las mujeres, y que el libro se tratara de un asesinato de una mujer, bueno, que fuera como un papel importante ahí. Entonces, pues sí, lo leí así como un poquito de, hijo, quiero que alguien que vivió en Ciudad Juárez me lo cuente. Y justo retratas la ciudad y quería preguntarte, porque yo no conozco, no he estado ahí, las calles, los parques, todo eso que retratas, ¿es real? Sí, sí, todo eso existe. Todo eso existe en... hay una novela donde hay un vampiro y el bar donde se encuentran no existe, porque pues no quise. Pero en otras novelas y sobre todo en la balada y en Sombras nada más, la ciudad aparece tal cual, ¿no? O sea, las calles, si tú vas y tú las buscas, van a estar ahí. Unas las conozco, otras ya no las conozco, pero sé que existen, les di nombres que existen, los fraccionamientos, las colonias, todo existe. La calle Bretón, André Bretón existe. La calle Alicho Macero existe. Y entonces es digo, pues es parte del folclore y es divertido, pero pues existen y ahí es donde la calle Bretón es donde vivía, hay un parque donde yo jugué de niño con mis tías, con mis primos, porque mi tía vivía a 3 casas de ese parque. Y lo único que no existe es el número, ese sí ya no lo quise poner, ¿verdad? Pero la calle Bretón, el parque, los bares, todo lo que se mencione de Ciudad Juárez existe. Y si alguien me dice, te equivocaste, este bar no existe, es por algo que no existe. Pero estoy seguro que todo. Alguna vez también me abordó una persona y me dijo, te equivocaste en las fechas. Y le dije, ¿te parece? Sí. Le dije, bueno, pues ni modo, pero no me equivoqué. Yo lo hice adrede, ¿no? O sea, no quise que fuera eso porque alguien lo está diciendo. Entonces, pues son cuestiones que a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta hacer. Y sí, Juárez es una cartografía ahí. Es completamente la usé para dibujar y para trazar. Y si se dice que la casa es tal cual, así es la casa, ¿sí? Ok. De hecho, Pastrana yo vivía muy cerca de donde se supone que viviría Pastrana, que es frente a un parque de béisbol, que estaba muy cerca de mi casa, bueno, cuando yo era joven, a unas, ¿qué te gusta? Unas 3 cuadras, yo creo. Caminando llegabas al parque y lo veías de noche, etcétera, etcétera. Y el parque existe, todo, todo, todo. Yo creo que en esa novela el 99% de los lugares juarenses están, porque pues es mi ciudad. Y seguro de situaciones, porque aunque está novelado o es novela, pero lo que decíamos, ¿no? Todo, o sea, la realidad es similar, sobre todo hablando de esta que me encanta, que todos, como todos los asesinatos, los casos o los acontecimientos que van acompañando a la historia, que Sí. son los que surgen cada noche, ¿no? Y es como el recuento de lo que pasó o las cosas que pasaron, que también, o sea, puede ser cosa de todos los días y de cualquier lugar. De cualquier lugar. ¿Sabes que yo vi, para hacer eso, veía noticias, bueno, leía, no veía, leía, agarraba mi lugarcito aquí en la barra de la cocina, prendía la computadora y empezaba a leer noticias y, o sea, haz de cuenta que es la misma noticia. Si tú te vas a la nota roja del periódico de Aguascalientes, vas a encontrar cosas feas. Si te vas es más, las de la Ciudad de México nada más tienes que hablar con mis amigos, porque pues que han sido robados. Casi todos mis amigos en la Ciudad de México han sido robados, ¿no? Casi todos, asaltados. A un amigo fotógrafo, Pascual, no sé si lo conozcas, Pascual, le quitaron su equipo carísimo en la Roma, ¿no?
Antes no lo mataron, ¿no? Y a otro señor lo asaltaron y con un cuchillo y al último sí le clavaron el cuchillo y su hijo decía, ¿por qué? ¿Por qué lo tuvieron que haber acuchillado si ya les había entregado la cartera? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Pues yo no sé. Ese es el asunto. El Y, por qué. y aparte de los casos reales, también en la novela hacen que se escriban cosas, ¿no? Y que hasta alguien comenta como, ¿cómo? O sea, aparte de lo que ya pasa, todavía hay que inventar noticias más alarmantes. O sea, no es suficiente la realidad que vivimos y le dicen, sí, pues tú dale, invéntate que extraterrestres, qué cosas, hazlo amarillista, hazlo interesante. Que Claro. yo no sé porque yo no estoy metida en ese mundo, pero supongo que también debe pasar, ¿no? Sabes que ese sí me lo inventé, porque en la novela anterior, lo absurdo no lo quería dejar porque sigue siendo el mismo personaje, ¿no? Haz de cuenta que la balada pasa un año antes, o más bien dicho, que Sombras nada más pasa un año después de los eventos de la balada. Entonces son el mismo jefe de información, que por ejemplo no sabemos el nombre del jefe de información, nada más es el jefe de información. En algún momento, si sigo escribiendo de ellos, quizás se revele quién es, ¿no? Tampoco no importa, pero como que él es el ojo de todo, entonces pues, no importa su nombre. Entonces, desde aquella vez cuando estaban matando a hombres, en la otra novela matan a hombres, él le dice, ¿sabes qué? Vamos a decir que es un tigre. Dice, ¿cómo que un tigre? Sí, sí, tú invéntate un tigre. Y luego, oye, siguen matando, pues di que ahora son zombies, di que un zombie está matando a los otros. ¿Y ahora qué hacemos? Pues un vampiro. Y entonces, ahora en eso, pues teníamos que jugar con lo mismo porque sigue siendo el mismo jefe, ¿no? El mismo jefe de información y ponen a Rosana Rodríguez a escribir sobre esto y son todos los guiños a las novelas de Stephen King. Todos son guiños a novelas de Stephen King. Y que si Juan Torres es Jack Torrance, ¿no? Por ejemplo. Y ahí te agarras que el payaso asesino, pues es It. Y que esto, y entonces, eso es por una razón, porque son las novelas que yo más he leído, es el autor que más he leído, yo creo, y fue el primer autor que yo leía antes de ser escritor, antes de decidir ser poeta, porque primero fui poeta. Mi tío tenía 2 libros, el de Christine y el de Cuyo. Y estaba en San Luis Potosí, tendría unos 14 años. Y entonces, pues estaba muy aburrido, no tenía nada que hacer, mis primos no me pelaban, entonces ni siquiera estaban en la casa. Entonces dije, bueno, pues ya ni modo. Tenía 3 libros, de hecho, 3 libros. Y uno de ellos también está en esa novela. Y entonces agarré el libro de Christine y lo leí y me maravilló a los 14. Y entonces y luego leí Cuyo. Entonces cada año que iba, releía Christine y Cuyo. Y leí las de Michima, siempre se me olvida el nombre, la máscara de Michima, Confesiones de una máscara. De este japonés que creo que se llama Michima. Ahorita se me fue el nombre del japonés, pero se llama Confesiones de una máscara. Ahí te lo voy a poner. Confesiones No sé cuál es. de una máscara. Es de. Ay, sí, pues de Yukio Mishima. Exactamente, es de Mishima, no me equivoqué. Entonces, resulta que ese sí nada más aguanté, pues estaba muy chiquito. Pero empecé a leer y es un niño que está leyendo, era un libro que tenían en su casa con fotografías y entonces había una fotografía de un jinete y cuando la ve él hace clic en su cabeza y se masturba con esa imagen, ¿sí? Y entonces, pues yo digo, eso lo voy a hacer yo con Rosana, ¿verdad? Que cuando agarre el pergamino del pulpo, ¿verdad? Suceda lo mismo. Y entonces, digo, esto no es ningún secreto, ¿verdad? Pero sí viene de una novela que es muy importante, que te la recomiendo, si no la conoces, te la recomiendo. Y es ya después Mishima se suicidó, es el que se suicidó enfrente de la cámara japonesa, ¿ok?
Entonces, bueno, de ahí lo tomé, y como me gusta mucho Stephen King, pues por eso yo lo tomé. Bueno, ya no tanto me gusta, la verdad. Me gustaba mucho cuando era muy joven, me encantaba y todavía lo sigo leyendo, pero cambió mucho su literatura y uno de los cuadritos que ves ahí, el de más arriba, es una caja llena un compartimento lleno de libros de Stephen King. Es lo que leí y sigo leyendo en mi tablet, esa Kindle, esa cosa. Eso, sigo bajando libros y los sigo leyendo y a veces me maravilla y a veces es aburrido, pero escribe mucho y a mí me encanta, a mí me encanta. Pues te voy a caer muy mal porque yo nunca lo he leído. No me vas a caer mal. No, si un día puedes leer, te recomiendo It. Lee It y ya con eso. Si ¿Sabes qué me pasa? quieres. Soy muy miedosa. Entonces, Sí. no veo películas de miedo, no veo películas de terror, hasta las de suspenso, híjola. A veces si puedo mejor no, porque soy muy... Entonces, por eso siempre he tenido como la cosquillita y todo el mundo habla que son una maravilla y siempre como que los veo y digo, algún día me voy a animar. Stephen tiene una gran peculiaridad. Alguien va a decir que no, ¿verdad? Pero no me importa. Sabe construir personajes y sobre todo la de It es una novela que está dividida en 3 partes. Bueno, tiene 2 partes, cuando son niños y cuando son adultos, y toda la novela está lleno de interludios, ¿no? Que es un diario que escribió alguien que se quedó en el pueblo de Derry. Y entonces, más que terror y todas estas cosas, es la condición humana, ¿verdad? Horrible en la que vivimos. Y realmente son historias que al último te hacen más llorar que Eso sí me sufrir, gusta. ¿eh? Sí. Esa es una novela que, por ejemplo, tengo amigos que dicen, no, ¿cómo la voy a leer? Léela. Me tardé un año en que leyeran una novela de él y fue la de él. Le decía, nada más léete esta, con que leas esa, vas a Ya. ver que te va a gustar. Y la terminaron de leer y dijo, híjole, ¿sabes que yo no sabía que iba a leer algo así tan importante? Yo, pues sí, es una novela importante. Pues tendré que Y hacerlo, la pondré en mi lista. es divertidísima. Y también esa es un guiño a la novela, a Ciudad Juárez, ¿no? Ciudad Juárez está viva como Derry en It, está viva y tiene que alimentarse de la gente. Y en este caso, pues la ciudad pide sangre y la ciudad, cuando le dan lo suficiente, descansa y hay días en que no sucede ningún accidente porque está tranquila hasta que le da hambre otra vez a este monstruo de ciudad y empieza otra vez a comer, ¿no? Ujú. Y es cuando suceden estos guiños terribles, ¿no? Pero pues son reales, son noticias. Ninguna es inventada, unas son de Juárez, la mayoría, y otras, casi todas son de Juárez, pero hay unas que son más interesantes y las jalé a Ciudad Juárez. Y de hecho, el primer caso, el secuestro, es veracruzano, ¿eh? Es Mm. veracruzano. Entonces, la novela es un crisolde para este México reflejarlo hasta donde pueda uno reflejarlo, ¿no? Sí, es lo que te digo, que tristemente, entiendo tu amigo lo que dices, que tristemente es muy cosas que no quisiéramos tener en nuestro México. Oye, y hablando un poco del título, que bueno, aparte de ser esta referencia a Javier Solís, también me parece que queda muy acertado por varias razones, o yo no sé si ya me hice mucho historia en mi cabeza, pero bueno, sombras para mí es como estas sombras de la ciudad, esta parte oscura, estos lados que no son, y también porque siento lo que te decía al principio, que cada personaje tiene sus sombras, ¿no? No, sus grises, no son blancos, no son negros. ¿Pensaste esto o es No, solo por lo de Javier Solís? mira, la razón número uno es que, o sea, uno no puede pensar en todo, ¿no? Pero lo va agregando conforme van necesitando. Nosotros somos, pues, sombras, ¿no? Y realmente Javier Solís es como nuestro punto de partida para el nombre y es un homenaje, pues, a un gran cantante que yo quiero, es el inventor del bolero ranchero, o uno de los, no creo que sea el inventor, es el pilar del bolero ranchero, que a mí me encanta, me gusta mucho, me fascina, o sea, me fascina al hecho de que me puedo inventar cosas basadas en su vida, ¿no? Y lo conozco por mi madre, ¿no? Bueno,
Por ella fue que hubo nada más en la casa 3 discos, entre esos estaba Cuco Sánchez y estaba el de Javier Solís. Y yo lo ponía mucho y se me hacía muy triste. Yo decía, ¿cómo es posible que alguien... Yo pensé que Javier Solís era de San Juan, ¿no? Por ejemplo, para podértelo así cuando era niño. Y luego ya me di cuenta de su vida y yo dije, bueno, de aquí me tengo que agarrar. Pero yo creo que Ciudad Juárez, yo creo que Sombras nada más es como un título muy acertado a todos nosotros. O sea, nosotros somos sombras y hay veces en que en las redes uno se pone a opinar sobre los demás, ¿sí? Uno injuria a ciertos personajes y los llama machistas y los llama homofóbicos y los llama, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿y tú qué horas traes, no? O sea, tú ¿cómo es posible? Yo no podría decir algo de alguien porque yo no tengo facultades para hacerlo, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decir que alguien es así o es asá o es o la cultura de la cancelación está ahorita todo lo que da, ¿verdad? Unas con justicia, otras sin justicia. Uno nada más porque nada más no les quedes bien, ¿no? O porque te juzgas desde antes. Y entonces ahí viene el asunto. Y sí, somos estas cuestiones grises, ¿verdad? Que van andando por ahí y de alguna manera el título refleja eso también. Yo sí pienso que sí lo refleja, pero no fue la primera intención, ¿eh? No fue. Ok. Pero sí, o sea, empezó así y tiene una cuestión. Yo me acuerdo que cuando me preguntaba, cuando contaba sobre la balada, me decían, ¿y qué estás haciendo? Le digo, estoy haciendo una novela donde va a pasar todo de noche. Así la contaba yo la balada. Y en esa novela, pues todo pasa de noche porque así trabajan los periodistas, terminan hasta muy tarde en la noche. ¿Por qué se lo sé? Porque yo tenía 2 amigos periodistas y teníamos por un tiempecito, tuvimos un programa de radio allá en Ciudad Juárez. Entonces yo pasaba por ellos a las 12 de la noche cuando daban el final, se subían al carro y nos íbamos a la estación de radio, terminaba nuestro showcito payaso y lo regresaba otra vez, porque todavía no se podían ir, ¿no? Todavía no se podían ir. Entonces dije, pues de aquí yo me voy a agarrar, pero me gusta que sea de noche. Eso es. Oye, y también hablando de Javier Solís, toda esta historia de los 3 grandes que acompañan Sí. al libro, también es muy interesante, ¿no? Porque tiene su propio, o sea, podría ser como una historia por separado que va acompañando a los personajes y que está muy interesante también. Platícanos de eso. Mira, yo no sé si tú viste la película de Kill Bill, la 1, la No. 1. La película de Kill Bill número 1, pues tú la vas viendo, ¿no? Es una película que de hecho va de hacia atrás hacia adelante. O sea, empieza con el final y acaba con el principio, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. El asunto es que de pronto a la mitad de la película, para contar la historia de una de las personajes, eh, usan un manga, usan cómics, usan a un cómic, o sea, salen caricaturas. Entonces tú estás sentado, estás viendo la película y de pronto aparece una caricatura y tú dices, o sea, qué impresionante. Y entonces, esa es una manera de narrar que a mí me gusta, o sea, que le des vuelta a las cosas y que te vayas encontrando asuntos que no esperabas en la novela, ¿no? Asuntos que a lo mejor no tienen ni que estar ahí, pero sí tienen que estar, ¿no? Pero el asunto es cómo haces que eso se construya. Y entonces la historia, te podría decir que Sombra nada más está construida alrededor de esa historia para que quede orgánica. Que a lo mejor dices tú, ¿en serio? Pues una parte sí, te puedo decir. Una parte sí va así. Porque yo quería que salieran y para que salgan, o sea, aferrarte a que salgan, pues tienes que construir todo un mundo alrededor de ellos para que tenga sentido lo que vas a decir. Uh-huh. Y entonces, lo que les llaman es un jardincito en la novela, ¿no? Es así como un descanso de todo lo terrible que está pasando
es como un interludio en la novela de Stephen King, es como un interludio de todo lo que está sucediendo y te das un respiro, y que al último dices, bueno, ¿y por qué estoy leyendo esto, no? Entonces ya cuando te vas a decir, bueno, ¿y por qué estoy leyendo sobre un asesino serial de músicos, de cantantes? Apenas te lo vas a preguntar cuando ya empieza otra vez la historia, ¿no? Y así como está esa, pues tenemos la historia del mago y tenemos la historia de Johnny Knoxville, que hay gente que lo ha googleado a ver si hace Johnny Knoxville estas presentaciones, ¿no? Y pues no las hace, pero pensar que Johnny Knoxville es de alguna manera un intelectual me gusta mucho. Y de ahí viene toda estas cosas que van uniendo, pues ahora sí que lo que somos. No sé, no sé cómo sea tu vida, ¿verdad? Realmente, René. No sé cómo sea, si sea muy divertida, muy aburrida o cómo, pero bueno, somos humanos, ¿no? Y los momentitos felices son poquitos, creo yo. Y entonces, entre esos momentitos felices, pues son las cosas que quiero reflejar también, ¿no? O sea, esos momentitos, pequeños momentitos que nos dan una felicidad momentánea, ¿no? Así poquito, poquito, poquito. Y la construcción de varias cosas, ¿no? Que es lo que decíamos también al principio. Todos somos muy buenos, muy malos, tomamos buenas decisiones, malas, y es Sí, como tenemos los momentos felices, los oscuros, etcétera. Es la construcción sí, de... sí, y el chiste es agarrar qué cuentas feo o qué cuentas bonito, ¿no? De cada quien para que tenga sentido y no te caiga tan mal el personaje o sientas más curiosidad por él. ¿Qué quieres contar con respecto a alguien, no? Mira, hay una historia terrible que hace poco me contaron acá en Jalapa. Aquí en Jalapa patearon fíjate, eh, hay una locutora famosa, jalapeña famosa, que pone en sus redes que fue golpeada, o sea, ella tiene un problema ya de polio en su pierna, el vecino la patea en el suelo, sí, la patea. Y, o sea, es horrible. Y entonces, eh, yo no, o sea, el acto es deplorable, ¿no? Eso no hay escapatoria de eso. Pero el asunto que yo pregunto, cuando la conozco, le pregunto a una socióloga, le digo, ¿qué le habrá dicho ella a él? Y me dice, ¿cómo piensas en eso? ¿Por qué dices eso? Lo que le haya dicho, le digo, sí, claro, nomás que yo soy escritor y o Quiero sea, llenar esa historia. ¿qué llenó? ¿Qué le dijo? A lo mejor ni le dijo, a lo mejor le dijo, oiga, señor, ¿puede mover su carro? ¿Qué? Y él ya estaba con otras cosas en la cabeza. O a lo mejor ya estaba harto de que le dijeran que su perro ladraba y cuando le dice, oiga, ¿cómo ladra su perro, verdad? Se le fue encima y hace una cosa horrible. Y seguro, como en todos los personajes, esa persona tiene momentos cariñosos con su hija, si es que tiene hijas, ¿verdad? Pero, o sea, todos somos horribles y todos somos buena onda y todos somos agradables y todo, ¿no? Pero el por qué es lo que a mí me llama la atención, el por qué. Y eso es lo que yo quiero a veces de pronto contestar con lo que yo escribo, ¿no? ¿Por qué las cosas? Aunque no se contesten, ¿no? Pero es más divertido el por qué que el hecho en sí. El hecho es una consecuencia del por qué. El chiste es el motivo para que eso suceda, ¿no? Y es lo que motiva a todos los personajes. ¿Por qué Pastrana es como es? ¿Por qué Luis Curiaki es como es? ¿Por qué la mamá de Luis Curiaki es como es? Sí, esta señora borracha, ¿no? Que dicen que es simpática, fíjate, el otro día me sorprendieron que dos personas me dijeron que era la mamá de Curiaki simpática. Y por qué Rosana hace lo que hace, Luna, ¿no? El mismo Leiva, ¿por qué todos estos personajes hacen lo que hacen? Y eso es lo Oye, que... y hablando de eso, tenemos un comentario acá. Bueno, tenemos un comentario de Adriana Bernal que dice: abrazo, César, un gusto escucharte y sobre todo leerte. Y Andrea Hernández dice: ¿cuál es tu personaje favorito y por qué? Bueno, Adriana, muchos saludotes. Y de Andrea, ¿cuál es tu personaje favorito de tu novela y por qué? Es que siempre dicen, bueno, no, yo creo que cada uno tiene una cosa que me gusta.
Por ejemplo, Luna, que esté obsesionado con Johnny Knoxville, se me hace muy simpático, ¿sí? Leiva es el más buena onda de todos, por ejemplo, creo yo. Leiva es el nercillo, es el que quiere ser buena onda, el que sabe más que todos, yo creo. Luis Curiaki, pues sí, es un azotado, pero como que si pisteas con él te va a caer bien. O sea, tiene es aventadón, ¿no? De pronto se pone a pensar mucho las cosas, pero creo que también me gusta porque él no quiere ser violento, ¿no? Y él sabe que es violento, él lo sabe y no quiere. Y Pastrana es como mi Terminator, como mi Pastrana yo lo quiero mucho a Pastrana porque, por ejemplo, ya acercándose al final, cuando estas pocas palabras que habla él, ¿no? Que le dicen, que ven la casa de uno de los malos y dice el Abas. ¿Sí? ¿Abas qué? En todos lados se tuestan. Nada más es todo lo que dice, ¿no? O sea, entonces todos me entregan cosas. Rosana me gusta mucho. Rosana creo que es un personaje que es muy, a mí o sea, tengo un amigo que dice que él se quiere casar con Rosana, le digo, pues es que Rosana no existe. O sea, aparte yo creo que Rosana no se quisiera casar Con tu amigo. con mi amigo, ¿no? Yo creo que se casaba con Luis, yo creo que sí se puede casar con Luis, pero, o sea, porque ya sabe cómo es Luis, ¿sí? Pero que alguien o sea, que sea una persona que viva en su casita y que tenga un perro, yo creo que Rosana se aburriría mucho con una persona así, no sé, no sé. A mí me encanta Pastrana, por supuesto, yo quisiera tener el teléfono en mi celular de un Pastrana para cuando se me ofrezca algo. Sí, sí, sí. Y Rosana también, porque aparte me parece que le aporta al libro como un erotismo, pero un erotismo que va de acuerdo a la atmósfera del libro, a la atmósfera de Ciudad Juárez, al contexto de estos policías, de este reportero. Me gusta mucho también lo que aporta ella en esta historia. Sí, sabes que todo el mundo habla en las novelas de detectives siempre se habla sobre la femme fatal, ¿no? Esta mujer terrible. Pues ella es esa, pero es una de real, una de verdad, ¿no? O sea, de carne y hueso, o sea, pues las cosas o sea, ella es muy inteligente, sin ella las cosas no se moverían. O sea, si tú quitas a ese personaje, se tardaría más la novela en resolverse. Y se resuelve porque ella está involucrada, porque ella es parte y porque ella le interesa la ciudad y la vida de su amigo, ¿no? De cómo se van llevando las cosas. Y aparte, pues esta cuestión amorosa, donde están todos perdidos y donde sí quieren, pero no quieren, o quieren más, pero no saben si lo van a aceptar. Yo pienso que eso es lo que mantiene la cuestión erótica funcionando. Ellos son cachondos con ella porque ella es muy cachonda. O sea, ella es así. Y como dices, aprendió a vivir así. Ella su condición ya sabe cómo es. Y entonces ella tiene que hacer lo mejor con lo que es uno, ¿no? O con lo que es ella, se puede decir. Claro. Oye, y para ir cerrando, cuéntanos si estás trabajando en algún otro proyecto, si volveremos a ver estos personajes en alguna otra novela o en qué estás ahorita. Pues ahorita estoy precisamente en esta, tratando de entenderle a los personajes, porque fíjate, cuando yo terminé la balada, como no sabía si iba a volver a escribir de ellos, pues tú escribes y vas haciendo tu montoncito de libros, ¿no? Entonces, cuando me dijeron, oye, ¿y si los retomas? Le dije, pero no, pues no sabría. Entonces tuve que leer la novela y hacer otra vez apuntes de lo que ya había hecho, porque pues, vuelves a hacer el bosquejo de ellos. Y ahorita yo no tenía pensado trabajar en ellos, pero hace pocos días se me vino la idea una historia de, pues no puedo decir mucho porque se chisca, ¿verdad? Pero a lo mejor te voy a decir dos cosas. A lo mejor Pastrana ya le puede la edad, ¿no? A él. Y eso es lo que quiero reflejar que va a ser. A lo mejor no sale lo que yo pienso, pero eso es lo que quisiera reflejar.
Y Luis Kuriaki en la balada, él oye a los fantasmas. En Sombras Nada Más, él sueña con los fantasmas. Y yo creo que ya en la tercera los va a ver. O sea, yo creo que eso es lo que yo quisiera. Espero que se pueda lograr, que el efecto que estoy buscando sea bonito y que no sea ridículo y que no ridiculice a un personaje que me gusta, ¿verdad? Pero sí quisiera que él ya pasara ese otro nivel, ¿no? Que al menos vea algo, porque pues a final de cuentas es su trabajo, es la obsesión. Déjalo. Ay, No pasa es nada. que está desde hace rato que se quiere subir y se quiere subir, es lo que te Pues, decía antes de empezar. O sea, el gato, el perro, el que vende, el que compra fierros viejos. por aquí pasa Luna, y ahorita está allá afuera, Luna, pero por aquí también de pronto quiere que le hagas caso a Luna. Luna es una gatita siamés que tengo aquí ya de 7 años, pero ahorita no está aquí, pero aquí anda. Mis perras a esta hora ladran, por alguna razón no están ladrando, pero yo creo que no tardan en ladrar, porque como ya no les estás haciendo caso, pues quieren hacer que les hagas caso. Sí, sí, y más el gato, ¿no? Justo cuando no, ahí es cuando... Ahí está, exactamente. Sí, pero es eso, yo creo que los personajes tienen que ofrecer algo, siempre algo distinto, para mantener al lector, pues divertido, ¿no? Al menos, ya que no sufra tanto, ¿no? Con los demás, aunque sean cosas feas. O sea, no hay de otra, tenemos que hacerlo sufrir, si no, pues, ¿cómo? ¿Para qué sufren, verdad? A ver si Si no no me para... da miedo ese libro. Pero pues no, a final de cuentas no se trata de eso. Y esas son puras cuestiones que uno va agarrando de mis lecturas. Pues al final de cuentas yo mientras escribía poesía, para descansar de la poesía, yo leía literatura de detectives y de horror, ¿no? Y luego ya regresaba a los poetas, a Rosario Castellanos, San Sexton, Becerra, lo que tú, o sea, pues poesía y Marco Antonio Campos, ¿no? Coral Bracho, entonces ya terminaba, entonces otra vez otra novela y así hasta que me di cuenta que lo que quería decir no iba a caber en el verso y pues por eso me aventé, ¿no? Me aventé y pues hay cosas que me salen y hay cosas que tengo que trabajar mucho y pues como todo, ¿no? Una novela se trabaja, se trabaja, se trabaja, hasta que a alguien le gusta, en este caso le gustó a HarperCollins a través de Edgar y Edgar Kraus y pues gracias a él estamos hablando tú y yo. Fíjate hasta dónde se va uno, ¿no? Gracias a Edgar Sí. Kraus tú y yo estamos platicando. Oye, pues padrísimo. Para mí ha sido un honor. Espero que sigas teniendo todas estas ideas y estos personajes sigan haciendo cosas en tu cabeza para que nos regales más novelas como esta. Y fue un honor y un gusto. Muchísimas gracias también a HarperCollins por este espacio y a ti, César, y a todos los que nos escucharon y nos están escuchando. Muchas gracias, René. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Vaya que hemos disfrutado de esta conversación. César, gracias. René, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu trabajo. Y bueno, solamente invitarlos a que busquen su novela Sombras Nada Más en su librería favorita, física, digital, en el formato que prefieran. Sombras Nada Más, de nuestro autor César Silva. A nombre de HarperCollins México, muchas gracias a todos los que se conectaron, a nuestros invitados también. Y nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien. Se está acabando la novela, se está acabando. Cómprenla, cómprenla. Muchas gracias.